Traten de poner sus cámaras para saber con quién estamos tratando, ¿no? Es importante para ver eh, el tema, para ir pues eliminando las barreras que las clases en línea o los charlas en línea nos impide, porque nos está haciendo perder el networking, las relaciones que son de suma importancia en, en, en el derecho, ¿no? Como dicen que no solo de pan vive el hombre, no solo de los códigos, las jurisprudencias y la doctrina vive el abogado, ¿no? Bueno, ok. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, algo? ¿O está bien todo? No, maestro, yo la duda que tenía era exactamente lo que nos va a mandar, cómo interactúa ahí el control difuso con el control concentrado. Pues ya prácticamente me va a resolver el problema. Eso lo vamos a ir viendo en el caso práctico, Eso es, gracias. ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Le seguimos? Bueno, ok. A ver, la clase pasada estuvimos hablando de, de los conceptos de violación, ¿no? De los conceptos de violación que en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo son de tres tipos. Los conceptos de violación formales, los conceptos de violación procedimentales y los conceptos de violación materiales o de fondo, ¿no? Dependiendo del tipo de concepto de violación, es el tipo de efectos que debe tener la sentencia de amparo, ¿no? Y les había contado que en términos del artículo 189 de la ley de amparo y de la jurisprudencia, se debe atener al principio de mayor beneficio, ya sea que le dé un mayor beneficio el concepto de violación procedimental, formal o sustantivo, ¿no? E incluso si les da un mayor beneficio un concepto de violación relacionado con el acto de aplicación que el que le puede dar la ley, se debe atender al del acto de aplicación, ¿no? Bueno, antes de seguir, ya vamos a entrar al decreto hoy, de aquí a morir. Bueno, al viernes. Y les voy a enseñar una metodología para analizar la constitucionalidad e inconvencionalidad de las normas. Cómo hacerlo valer en la realidad, ¿no? Eh, la teoría la pueden leer ustedes. Mm, Ustedes tienen que leer dos vías en el tema del control de difuso de convencionalidad. Tienen que leer, por un lado, desde 2006 a la fecha, la historia del control de convencionalidad internacional. ¿Se acuerdan que les dije que había dos tipos de control de convencionalidad? El control de convencionalidad internacional, que es el que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en conjunción con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por el otro hay un control de convencionalidad nacional, ¿no? Que ejercen cualquier juez, que debe ejercer cualquier juez, autoridad administrativa, autoridad legislativa en el ámbito de sus competencias, ¿no? Entonces, les voy a mandar dos libros en donde viene la evolución del control de convencionalidad internacional desde 2006 a la fecha, y les voy a mandar otro libro donde viene la evolución del control de convencionalidad nacional, ¿no?
a partir del caso Radilla, Rosendro Radilla, y del varios 912-2010 a la fecha. Entonces, son dos controles de convencionalidad diferentes que llevan rutas diferentes, pero que son igualmente aplicables los criterios, ¿no? Para el tema de la inconvencionalidad, con la excepción de las restricciones constitucionales de las que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, gracias. Entonces, si yo me pongo a decirles ahorita la evolución, no vamos a terminar y no voy a lograr el objetivo, que es enseñarles la metodología para alegar la inconstitucionalidad de una norma general, ¿no? Bueno, a lo mejor la próxima clase les doy un esquema muy reducido, y ustedes ya lo estudian, un esquema muy reducido de la evolución internacional y de la evolución nacional, ¿no? Es un tema que no está acabado, ¿no? Es un tema no acabado, es un tema que la Corte Interamericana ha señalado que debe ser de acuerdo al sistema constitucional de cada estado, ¿no? De acuerdo a las competencias de cada autoridad, etcétera, etcétera. Bueno, ayer vimos que había los conceptos de violación. A ver, en licenciatura no, casi no, pero en maestría y en doctorado, en los estudios de maestría y doctorado, al... Perdón que no esté comiendo, pero la verdad no me veo tiempo de comer. En los estudios de maestría y doctorado, para hacer su tesis de grado, en licenciatura normalmente no, les enseñan a hacer un protocolo de investigación. El protocolo de investigación es un documento que responde a diversas preguntas: la hipótesis principal, la hipótesis secundaria, el nivel sobre el cual estamos hablando, es decir, el nivel de ciencia o dogmática, el nivel de teoría general del derecho o el nivel de filosofía del derecho. Son diferentes niveles. Si estamos hablando de desde el naturalismo, si estamos hablando desde el positivismo, si estamos hablando del realismo escandinavo o estadounidense, etcétera, etcétera. Eso es teoría. Lo importante es que lo he visto yo muy poco, ¿eh? Más bien nunca lo he visto. Se me ocurrió la idea de que si el protocolo de investigación facilita la redacción de una tesis de grado, de maestría y doctorado, y le da un orden, le da una coherencia, pues ¿por qué no los abogados litigantes, por qué no hacen un protocolo que organice sus ideas en materia de impugnación, ¿no? Entonces, estoy armando, bueno, no creo que a ustedes no les he dicho, pero estoy armando un libro de amparo, y en ese libro voy a meter la creación del protocolo de la demanda de amparo, ¿no? Es la metodología que yo he utilizado a lo largo de los años para armar una demanda de amparo, y que en muchas ocasiones ha sido, en la mayoría de los casos, ha sido exitosa, ¿no? Porque al final, obviamente hay asuntos que son diferentes. Hay a veces que no basta
los argumentos, ¿no? Aún sean sólidos, no son compartidos por los tribunales, por cuestiones jurídicas, políticas, económicas o de otra índole, ¿no? Pero en general, esta metodología ha funcionado. Vamos a nuestra pizarra. Miren, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hay una relación jurídica sustancial. Luego tenemos una relación jurídica procesal. Y luego tenemos una relación jurídica orgánica. Dices, ¿esto para qué me sirve? ¿No? Este lo vamos a llamar protocolo para elaborar una demanda de amparo. Entonces, y ahorita van a ver qué fácil va a ser hacer su demanda con esta estructura. Entonces, hay una relación jurídica sustancial, hay una relación jurídica procesal y hay una relación jurídica orgánica. Entonces, ustedes van a tener que dividir su asunto en cada una de las relaciones. En materia de amparo, este protocolo les puede servir para cualquier materia. Miren, en la relación jurídica sustancial, hay unos sujetos, hay un objeto y hay una relación. Estos sujetos en materia de amparo, la relación jurídica sustancial es la relación que existe entre el quejoso y la autoridad responsable en relación con sus derechos humanos que considera vulnerados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los sujetos? La autoridad o autoridades responsables, el quejoso, o más bien aquí se llama gobernado, el gobernado, digámosle gobernado afectado, y el gobernado beneficiado con el acto de autoridad, ¿no? Entonces, de aquí hay un objeto. El objeto, van a ver qué fácil es analizar esto. El objeto es la restricción
o suspensión de derechos humanos. Restricción o suspensión de derechos humanos. Es más, para que lo hagamos más claro, más clarito. Autoridad responsable, gobernado afectado, tres, gobernado beneficiado. Luego, el objeto es la restricción o suspensión de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el artículo primero constitucional establece que los derechos humanos no podrán ser suspendidos ni restringidos, sino en los casos y con las condiciones que la Constitución establece. Restringidos o suspendidos. A lo largo de toda la Constitución se habla de restricciones constitucionales o de casos de suspensión constitucional. Ya no solo es el 29, ya hay otros casos. ¿Se acuerdan ustedes que antes en los manuales de derecho constitucional nos decían que se hablaba de que la suspensión de derechos era la del 29 constitucional? A lo largo de la Constitución, muy fácil, pongan en Word, control V y pongan suspen y les va a salir todos los casos de suspensión diferentes al 29. No nos vamos a detener en eso. Entonces, luego, la relación jurídica tiene un inicio, 2, un desarrollo y 3, un final. Entonces, luego, lo que ustedes tienen que hacer es llenar su cuadrito. Ahorita lo vamos a llenar con nuestro decreto. Miren. Luego, de ahí vamos a tener una relación jurídica procesal. Lo vamos a tratar diferente para que se vea. Nos vemos. Para que se vea en diferente nivel. Ok. También vamos a tener una relación jurídica procesal. Esta relación jurídica procesal Esta relación jurídica procesal igual va a tener algo pasó aquí. Esta relación jurídica procesal también
va a tener unos sujetos. La diferencia entre la relación jurídica sustancial y la procesal es que la relación jurídica sustancial es la relación entre el gobernado con la autoridad responsable fuera del juicio o fuera del procedimiento, ¿no? Los derechos humanos. La relación jurídica procesal es la relación del gobernado con la autoridad responsable dentro del juicio, ¿no? Entonces, aquí no se llama autoridad responsable, autoridad. Más bien. Ya en el juicio de amparo, en la relación jurídica procesal, se llama autoridad responsable, quejoso, tercero interesado. El quejoso es el afectado, ¿no? El tercero interesado es el beneficiado por el acto de autoridad. 4. El MP federal, ¿no? Luego, el objeto de la relación jurídica procesal es el sobreseimiento la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. Constitucionalidad, convencionalidad, inconstitucionalidad, inconvencionalidad. Luego, la relación igual inicia, tiene un desarrollo y tiene un final. Aquí me faltó el órgano jurisdiccional. Juez de distrito, tribunales colegiados, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora, y hay una relación jurídica orgánica. Una relación jurídica orgánica. Orgánica. Oye, pero es que esa tiene que ver con con la procesal, con los sujetos, con el órgano jurisdiccional. Sí, tienen razón. Sin embargo, yo prefiero desarrollarlo por separado porque a veces se abusa, se conoce muy poco las reglas y se utilizan menos las reglas de las recusaciones, las reglas de las incompetencias, las reglas de la responsabilidad de jueces, magistrados, ministros. Entonces, aquí hay unos sujetos que son juez de distrito, tribunales colegiados,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera y segunda sala. El objeto es que se respete la independencia y la imparcialidad. Ustedes dirán, ¿y eso a mí para qué me sirve? Pues muy sencillo. Para que haya una cosa juzgada fraudulenta, se debe de violar el debido proceso o la independencia e imparcialidad. Y muy pocos le entran al tema de la independencia e imparcialidad del tribunal. Porque dicen que es prácticamente imposible demostrarlo. Cuando no hay pruebas directas, acudimos a las indirectas, ¿no? También estamos muy poco preparados para utilizar las pruebas indirectas. Recuérdenme de un libro sobre las pruebas indirectas, muy interesante, de Linacipe. Esta relación también tiene un inicio, también tiene un desarrollo y también tiene un final. Entonces, ustedes van a decir, a ver, barajémela más despacio. Vámonos ahora con nuestro decreto que vamos a impugnar. Miren, ya que tienen el cuadrito ese, vámonos con el decreto. Nuestro decreto está aquí. Este es un caso real. Este es un caso real. Y quien le dé seguimiento a esto se va a dar cuenta de la importancia y del valor legal, económico y reputacional del que ve este asunto. Miren, vean las noticias sobre esto y van a ver el problemón que es. Bueno, miren, decreto publicado el 23, a ver, jueves 23 de abril de 1981, en el Diario Oficial. ...81, 91, 2001, 2011, 2021... hace 40 años... y lo están empezando a ejecutar apenas, ¿no? Imagínense cuánto vale los terrenos en Quintana Roo, en Tulum. ¿Cuánto vale lo que está cerca de la playa? No son pesos, son millones de dólares, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver nuestra relación jurídica sustancial. ¿Sí se ve el decreto? Sí, sí se ve, maestro. Sí, cómo no. ¿No? ¿Sí? Sí, sí, Así se maestro. ve. Sí se ve, Bueno. sí se ve. A ver, vamos primero a nuestra relación jurídica sustancial.
Dijimos que había que es la relación entre la autoridad y el gobernado, ¿no? Mm. Entonces, esto lo expidió José López Portillo como presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y es un decreto expropiatorio. Aquí dice, decreto por el que, por causa de utilidad pública, se declara Parque Nacional con el nombre de Tulum, una superficie de 664 hectáreas, ubicadas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, publicación, primera publicación, ¿no? Lo expide el presidente, entonces presidente José López Portillo, y lo refrenda, a ver, lo refrenda, algo pasó, lo refrenda, denme un segundito, a ver, aquí está, es que esta cosa se mueve, está hechizada, a ver, aquí está, y hasta abajo, salud, hasta abajo viene, dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 14 días del mes de abril de 1981. José López Portillo, que es el presidente, el secretario de Programación y Presupuesto y el secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Entonces, regresemos a nuestro cuadrito, a nuestro protocolo. ¿Quién será la autoridad? En principio, el presidente, ¿no? Presidente y 2 secretarios, ¿no? ¿Quiénes son los afectados? Pues los propietarios, poseedores o alguien que tenga algún derecho real o personal sobre los inmuebles, ¿no? Sobre los inmuebles que están dentro del polígono. El polígono es el cuadro dentro del cual se encuentra el inmueble expropiado, ¿no? ¿Y quién sería el gobernado beneficiado? Pues no sabemos, porque aquí es para la creación de un parque y para que después den concesiones, pero no se sabe a quién, entonces no siempre hay un gobernador beneficiado, ¿no? Bueno, objeto: restricción o suspensión de derechos humanos. Aquí les están restringiendo, aquí les va a servir el catálogo de derechos humanos, el libro que les mandé sobre los diferentes catálogos de violaciones constitucionales y convencionales. Provisionalmente, le violan su derecho a propiedad, le violan su derecho de audiencia, le restringen su derecho a legalidad,
Le restringen su derecho de vida, fundamentación y motivación. Le restringen su derecho a un proyecto de vida que muy pocos conocen. Entonces, pero aquí tendremos que distinguir restricción y suspensión ¿en qué? Respecto a las normas generales, y dos, respecto a los actos de aplicación. ¿Qué es? El acto de aplicación, ¿cuál es? El decreto. Y las normas generales y tenemos que ver propiedad, audiencia, legalidad, debida fundamentación y motivación, proyecto de vida, ¿no? Y normas generales debida fundamentación y motivación. Aquí, por ejemplo, también debido proceso, debida fundamentación y motivación legislativa, también democracia deliberativa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Cómo lo sabemos? Pues vamos a ver los actos que están aplicando. Los actos, vamos a ver el decreto y vamos a ver las leyes en que lo están fundamentando. Entonces, aquí está. Aquí está la fundamentación del decreto y en los considerandos de este decreto está la motivación. Este decreto está fundamentado en el artículo 89, fracción primera de la Constitución. Pero hasta la fecha no es posible ejercer el control de constitucionalidad o convencionalidad interno de la Constitución. Luego, habla de los artículos 62 al 72 de la ley forestal. Miren, ley forestal. Luego habla de ciertos artículos de la ley de expropiación. Luego habla de ciertos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales. Y luego habla de varios artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Forestal 1, Ley de Expropiación 2, Ley General de Bienes Nacionales 3 y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 4 leyes. Entonces nos regresamos a nuestro cuadrito y ¿qué normas generales? ¿Qué normas generales? Lo voy a hacer un poquito más chiquito para que
nos quepa. ¿Qué normas generales? Daniel, un favor, ¿puedes ir un momento la hoja para la parte de arriba, por favor? Un momentito. ¿Mandé? ¿Lo pongo toda la hoja? ¿Así? ¿Se ve? ¿Ahí se ve? A ver, voy a... ¿Ahí me escuchan? Sí, maestro. A ver, voy a regresarme. A ver. ¿Ahí se ve el cuadrito? Sí, Bueno, sí se ve. A ver, lo voy a normas sacar por... generales a impugnar. Ley forestal. Ley de expropiación. Ley General de Bienes Nacionales y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Sí? Actos de aplicación. El decreto. ¿Sí? El decreto. Y ven algunos derechos: debida fundamentación y motivación, democracia deliberativa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para ser más ordenados, porque aquí está desordenado, hay derechos de fondo y hay derechos de forma y hay derechos procedimentales. Por ejemplo, proceso legislativo, debida fundamentación y motivación, democracia deliberativa. Entonces hay de fondo, de forma. Esto no lo van a encontrar en los libros, pero a mí me ha funcionado dividirlo así, porque esto les va a servir para armar sus conceptos de violación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el viernes que había conceptos de violación de fondo, de forma y procedimentales, ¿no? Aquí, seguridad jurídica, entre otros. Estamos armando apenas nuestro protocolo y lo vamos a ir llenando poco a poco. Actos de aplicación. Igual hay de fondo, de forma y procedimentales. De fondo, ¿cuál sería? Propiedad, ¿no? Propiedad. Proyecto de vida, ¿no? De forma, seguridad jurídica. Aquí, debida fundamentación y motivación.
procedimentales, audiencia, debido proceso, reitero, esta es para fines prácticos para crear sus conceptos de violación de fondo, de forma y procedimentales, ¿no? Entonces, aquí ya tienen su relación jurídica sustancial. Ahora, ¿cómo inicia su relación jurídica sustancial? Es decir, ¿cómo inicia su relación entre el gobernado y el gobernante? Mediante un acto, mediante el decreto 1 y las leyes aplicadas, ¿no? 2. ¿Cómo se desarrolla esta relación? Mediante la ejecución del decreto. No sé, por ejemplo, el acta de toma de posesión, inscripción en el registro público del decreto, ¿no? Esto les va a servir mucho para encontrar todos los actos que estén vinculados y no se les vaya a olvidar alguno en la demanda de amparo, porque no hay suplencia de la queja en materia de designación de actos reclamados. En donde hay es en materia de artículos, de normas generales, pero no de actos reclamados. Es decir, en materia de normas generales, si se les olvida algún artículo, ustedes pueden alegar la jurisprudencia que habla del sistema normativo. ¿Sí la conocen? ¿No? A ver, se los voy a poner. Miren. Todo amparista en materia de amparo contra normas generales tiene que conocer la jurisprudencia del sistema normativo. Si no, no se puede decir amparista en contra de normas generales. Miren. No quisiera que después les preguntaran con quién tomaron amparo contra normas generales, ¿no? Miren. Miren, abogados. Vean. Vean. Miren, la segunda sala ha señalado esto. ¿Se ve la jurisprudencia? Sí, maestro. A ver, Y se ve. miren. Lo voy a hacer más grande para que se vea. No sé ustedes, pero yo ya me estoy quedando ciego. A ver. Ahora te voy a traer fondo de botella. Amparo contra leyes. El juzgador federal está facultado para introducir en su sentencia el análisis de normas que no formaron parte de la litis
siempre y cuando estén estrechamente relacionadas con la materia de la impugnación por constituir un sistema normativo. Entonces, si se les olvida un artículo, tienen que alegar la existencia de un sistema normativo para que el juez las tome en cuenta, ¿no? Impugnan la ley, se les olvidó el artículo del reglamento, ¿no? O el artículo de la ley supletoria, ¿no? Ok. Luego, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo? No. ¿Nada? ¿A poco está tan fácil? Adelante. Bueno, Cuando lo analicemos contra la almohada, Daniel. ¿cuándo qué? Cuando lo analicemos contra la almohada. Ah, bueno. Ok. Entonces, y al final, pues tendremos que analizar qué es, ¿no? Por ejemplo, una reversión, una nulidad, una revocación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, fíjense cómo vamos armando nuestro protocolo para elaborar nuestra demanda de amparo. Aquí ya, luego vámonos por la relación jurídica procesal. Miren, la relación jurídica procesal. Y así, poquito a poquito, vamos a ir poniendo en detalle jurídica sustancial. Luego, en la relación jurídica procesal, pues tenemos que determinar igual los sujetos, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos? El presidente de la República, dos secretarios de Estado, ¿no? En cuanto al decreto, pero en cuanto al acto legislativo, pues la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ¿no? Si hay algún vicio de publicación, el director del diario oficial de la Federación, ¿no? Luego, y usa algunas otras autoridades que estén relacionadas con el decreto, ¿no? Este, hay que buscar en la ley orgánica qué otras autoridades estén relacionadas con el decreto. Normalmente se distingue entre autoridades responsables, ordenadoras y ejecutoras, ¿no? Hay que ver, hay que buscar en las leyes relacionadas qué autoridades pueden ejecutar ese decreto, ¿no? Bueno, Sería lo de menos. luego, Lo que sí ¿qué es pasó? necesario, que pues eso de las diapositivas X, ¿no? Eso no ¿Qué? tiene gráfico. ¿Cuál? Bueno, por lo menos no fue una grosería. Una vez me pasó así que le prendí ¿cómo se llama? El micrófono y valió. Bueno, entonces, el quejoso afectado, ¿quién sería? Vamos a suponer que sea Martín, que va a generar varios suspiros por ahí, en este grupo, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro cantar. Luego,
De ahí, vamos a sumar que sea Martín en su carácter de propietario. ¿Por qué es importante determinar quién es el quejoso? Porque el quejoso va a ser el que tenga legitimación activa en la causa y legitimación activa en el proceso. O legitimación ad causam y legitimación ad proceso, ¿no? Luego, ¿quién es el beneficiario? Pues quién sabe. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. El MP federal, ¿no? Tenemos que ver quién es. Y el órgano jurisdiccional, tenemos que ver la competencia, juez de distrito, juez de distrito, tribunal colegiado de circuito, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, tenemos que determinar la competencia objetiva, porque hay competencia subjetiva, ¿no? Es decir, la competencia objetiva, ¿a qué se refiere? A la materia, al territorio, al turno y a la prevención. En materia de amparo no hay, como en otras materias, no hay competencia por cuantía, ¿no? Por materia, por territorio, por turno y prevención. Es la competencia objetiva. Luego, en relación con el objeto, ustedes lo que tienen que hacer, revisar el artículo 61 de la Ley de Amparo y revisar que no estén en un caso de sobreseimiento, ¿no? Es decir, que no se actualice una causa de improcedencia. ¿No? Que no se actualice una causa de improcedencia 61, 62, 60, 61, 62, etcétera, etcétera, ¿no? O sobreseimiento. Luego, en relación que ya revisaron que no se actualiza una causa de improcedencia, tienen que alegar, ya con lo anterior, sus conceptos de violación. Bueno, aquí tienen que derrotar la presunción iuris tantum. En teoría general del derecho les enseñaron qué eran las presunciones iuris tantum, ¿no? Una es la presunción iuris tantum y otra es la presunción iure de iure, ¿no? La presunción iuris tantum es la presunción que admite prueba en contrario. Y la presunción iure de iure son la presunción que no admite prueba en contrario. Yo creo que la presunción iure de iure es inconstitucional porque viola mi derecho a probar en contrario, ¿no? Entonces hay muchos artículos que establecen presunciones iure de iure
y que pues limitan mi derecho a aprobar, son inconstitucionales. Muchas presunciones jure de jure vienen del Código de Napoleón, de 1800 y cacho, ¿no? Y entonces, pues, o en algunas leyes hay presunciones jure de jure y me impiden, esas son, me parece que pueden ser inconstitucionales e inconvencionales porque me impiden probar, ¿no? Bueno, pero es otro tema. Ok, tienen que derrotar la presunción juris tantum de constitucionalidad y convencionalidad de ¿qué? De las leyes aplicables y del decreto y de los demás actos de aplicación. ¿Sí? Luego, ya en la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, tienen que generar sus conceptos de violación. Aquí entra, ¿ya ven cómo se va armando el rompecabezas? Sus conceptos de violación. Cuando armemos la demanda, impriman esto, se los voy a mandar ahorita, se los mando, impriman esto y cuando hagamos la demanda van a ver qué fácil es nada más llenar. Conceptos de violación de 3 tipos: de fondo o materiales, de forma o continente, el topper, o procedimentales, ¿no? Entonces, van a tener que distinguir entre las leyes, hacer sus conceptos de violación en contra de las leyes por ley, ley por ley. Y decreto. Entonces, van a analizar de la ley los 3 conceptos: proceso legislativo, formalidades de ley, que debe de contener los decretos, firmas, sellos, etcétera, etcétera, y los sustantivos, ¿no? Democracia deliberativa, fundamentación y motivación, derechos, los que señalamos arriba: democracia deliberativa, fundamentación y motivación legislativa. Sí conocen esas jurisprudencias, ¿no? ¿O no? Democracia deliberativa y fundamentación y motivación legislativa. ¿Sí las conocen? No, Daniel. No. ¿No? Bueno, ahorita las ponemos. Y en el decreto es igual: procedimental, formal y de fondo, ¿no? Y en el decreto también va a haber un procedimental. Van a revisar la ley que regula el procedimiento que se debió seguir, es decir, el procedimiento administrativo. ¿Se acuerdan que les dije que había un procedimiento jurisdiccional, un procedimiento administrativo y un procedimiento legislativo? Aquí entra. Luego, formal. Van a buscar las formalidades que debe cumplir el continente, el envase, ¿no? Para que sea Coca-Cola, pues tiene que tener la etiqueta de Coca-Cola, tiene que traer la tapa o la corcholata de Coca-Cola. Es lo mismo el decreto. La ley establece
qué características debe tener para que sea un decreto. Luego, el fondo. Proyecto de vida, propiedad, proyecto de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, también en el decreto, en el procedimiento administrativo, pues ¿cuál sería? La audiencia, ¿no? Principal, ¿no? Etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, las firmas, los sellos, el refrendo. Bueno, en el refrendo está en el procedimiento, ¿no? Y esta relación, aquí sus conceptos de violación, y esta relación tiene un inicio mediante una demanda de amparo. Ah, caray, ¿pero qué demanda? Amparo directo, amparo indirecto, tengo que presentar un juicio de nulidad, tengo que presentar un juicio civil, un juicio de lo que sea, ¿no? Entonces, ahí tenemos que revisar. Eso lo vamos a revisar en el camino. Desarrollo, pues tengo que revisar, tengo que saber la fase de litis, tengo que saber la fase probatoria, tengo que saber la fase de alegatos, tengo que saber la fase de la sentencia y tengo que saber la fase recursiva. Es muy sencillo, porque en estas fases se actualizan la premisa normativa, la premisa fáctica y la premisa probatoria. En la demanda y amparo y el informe se actualiza la premisa fáctica. En la fase probatoria, la premisa probatoria. En la fase de alegatos, la premisa normativa, ¿no? Y al final, pues buscar una sentencia que nos conceda el amparo, ¿no? Dependiendo, los efectos son diversos, si es una norma, si es un acto, si es una omisión, si es un acto positivo, si es un acto negativo. Los efectos son distintos, los veremos en su momento. Luego, de ahí la relación jurídica orgánica. Oye, pero es que la relación jurídica orgánica tiene que ver con los sujetos de la relación jurídica procesal, que es el órgano jurisdiccional. Pero es que por la importancia y por el valor y por la atención que casi nadie le da, es importante saberlo, porque ustedes tienen derecho, muy pocos lo hacen valer también, el derecho a un fuero conveniente, ¿no? Busquen el derecho a un fuero conveniente. Busquen el derecho de imparcialidad. Busquen el derecho de independencia. En ocasiones no hay independencia ni hay imparcialidad, ¿no? Por ejemplo, les pongo un tema práctico. En una suspensión, analizando la apariencia del buen derecho, se pronuncian sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados y le entran al fondo. Pues ahí ya prejuzgaron, ahí no hay cuál imparcialidad. Ya estás perdido, ¿no? Entonces, lo vamos a ver con calma. Aquí es importante ver la relación que pudiera haber con las autoridades responsables o... Se cortó. ¿Qué pasó? A ver, ahí.
¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? Se está trabando, Denet. A ver, déjenme. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Ya? Ok. Ya nos faltan 10 minutos. Sí, Ya no se duerman. A ver. sí se escucha, Este, pero se entrecorta, maestro. ¿ahí se ve? ¿No se ve? Hay problemas con la transmisión. Mm, Se está entrecortando. No se ve, maestro. bueno, lo que vamos a hacer es que mañana vamos a continuar con la relación jurídica orgánica. Siempre nos pasa esto al final, cuando nos faltan 5 o 10 minutos. Yo creo que es porque, no sé, invocan algo ustedes, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Ahí dice el ancho de la banda. No, que está baja la banda de red tuya, maestro. Es muy baja. Sí, yo creo que no lo vamos a poder arreglar ahorita, pero bueno, nos faltan 9 minutitos, entonces lo podemos dejar para mañana, la relación jurídica orgánica, y ya sobre ese esquema vamos a revisar el decreto y vamos a empezar a hacer ya la demanda de amparo, ¿no? Entonces, ¿sí se escucha, sí me escuchan? ¿O no? Entrecortado. Bueno, Entrecortado, maestro. Pues ahí entrecortado, pero ahí va. bueno, pues dicen que a falta de pan tortillas, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Todo bien, o sea, ya saliendo de aquí van a presentar amparos contra normas generales, todo. No, Daniel, ahora que lo analicemos surgen las dudas. Bueno, nos Claro que vemos sí. mañana, a ver si tenemos más suerte con Ok, maestro. con la, con la conexión. Les mando ahorita el cuadrito para que vayan estudiando, porque mañana sí van a participar, vayan estudiando con su cuadrito con base en el decreto. O sea, vayan encontrando las leyes y vayan analizando el decreto con base en ese cuadrito. Porque mañana sí van a participar. Porque si no, si escuchas, lees y haces, se te va a quedar, si no se les va a olvidar. ¿No? Ok, Bueno, Sí, Daniel, gracias. les mando ahorita el cuadrito para que mándelo, por favor. analicen el decreto con base en ese cuadrito y mañana me, me, vamos a ir trabajando y les voy a ir preguntando. No sirve para la calificación porque ya cuando uno dice que va a empezar a preguntar ya ni asisten, ¿no? Entonces, a mí no, a mí no me es tan importante la calificación ni nada. Más bien que aprendan, ¿no? Bueno, nos vemos mañana. Les mando el cuadrito y el decreto. Mil gracias, maestro. Buenas Dale noches. pues. Gracias, Saludos. maestro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, maestro. Saludos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.